Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como es habitual, la televisión cubana y los medios públicos en sus plataformas en Internet transmiten en vivo la conferencia de prensa donde el Ministerio de Salud Pública actualiza sobre la situación de la COVID-19 en nuestra nación. Ayer, en horas de la noche, trascendía que el Consejo de Defensa Provincial de la capital decidía reforzar las medidas de aislamiento social en el Consejo Popular El Carmelo, y esto aquí en el Vedado capitalino, teniendo en cuenta que en ese Consejo Popular se concentra el mayor número de casos confirmados en la capital. Esta medida entrará en vigor hoy a las 8 de la noche y no se permitirá la entrada ni la salida de personas de esa comunidad, con excepción de algunos que así se dispongan por situaciones excepcionales y que deberán previamente ser sometidos a un examen, un test rápido para la COVID-19. Esto forma parte de las medidas que los consejos de defensa toman a diferentes instancias para garantizar que los contagios por el nuevo coronavirus no se extiendan más allá de las comunidades donde ocurren estos casos positivos. Ayer también, en la jornada de la tarde, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeaba todo el plan de enfrentamiento a nuestra nación y se hacía un llamado desde diferentes instancias del país, sobre todo desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a reforzar todo lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, también el teletrabajo, y esto como una garantía para que estén el menor número posible de personas laborando en cada una de nuestras entidades. También en la jornada de ayer, el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, pues se refería a la compleja situación internacional. Es sabido que en Estados Unidos se incrementan por día el número de contagios. Ahora mismo esa nación es el epicentro de la COVID-19. También la muy compleja situación en países de Europa como Italia y España, que están reportando ya cifras de fallecidos muy superiores a las que reportó el gobierno chino. Recordemos por donde empezó todo el brote del coronavirus. Nosotros, mientras estamos a la espera desde el Ministerio de Salud Pública de esta conferencia de prensa donde se actualizarán los casos, les recuerdo que en las jornadas del miércoles y el jueves en nuestro país se realizaron jornadas intensas de test rápidos para la detección de la COVID-19, sobre todo en los centros de aislamiento a viajeros internacionales, donde se encuentran las personas que desde el día 24 de marzo estuvieron arribando a nuestro país. También a los grupos vulnerables, como es sabido, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades de base y que pueden complicar los cuadros que ocasiona el nuevo coronavirus. También se han estado estudiando todas las personas que en condiciones sospechosas o contactos directos o indirectos de personas ya confirmadas, y esto para tener en el menor tiempo posible el número de las personas que puedan estar contagiadas en el país. Recordemos que ya suman 2 las comunidades que en Cuba ahora mismo se encuentran con estas medidas de aislamiento. Recordemos en el caso de la comunidad Camilo Cienfuegos en Consolación del Sur, y ahora se suma El Carmelo en el Vedado capitalino. Nos vamos de inmediato a conferencia de prensa donde el Ministerio de Salud Pública actualiza sobre la situación de la COVID-19 en nuestra nación. Buenos días, desde la sede del Centro de Prensa Internacional le damos la bienvenida y comenzamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Demos la bienvenida también al doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del MinSat. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos, a ustedes los televidentes. Buenos días nuevamente. Y aquí venimos ya con la actualización de la situación internacional y sobre todo de lo que está aconteciendo en nuestro país. Podemos decir que hasta las 12 de la noche del día de ayer, 178 países, igual que ayer, han reportado casos de personas con COVID-19. 923.437 casos confirmados, 75.236 más que el día de ayer. Dese cuenta de la magnitud de la pandemia, y lo que es más significativo, 46.891 fallecidos, 4.729 fallecidos en un solo día. La letalidad se incrementa a 5,05 y se reporta transmisión en 166 países del mundo, o sea, en el 93,2% de los países del mundo hay transmisión de esta enfermedad.
Muy específicamente en la región de las Américas se reportan, hay un incremento también a 248.796 casos. Ya la región de las Américas representa el 26,8% del total de casos reportados en el mundo. Ayer el 25,4%, con 5.940 fallecidos y una letalidad del 2,4%, inferior a la del mundo, pero elevada de todas formas. En el día recibimos 97 viajeros, todos cubanos residentes y 12 tripulantes. Salieron 218 personas, extranjeros 157, emigrados 57 y cubanos residentes 4, todos ellos con problemas de salud de algún familiar o con familiares como tal. Hoy permanecen en Cuba un total de 19.387 personas extranjeras, de ellos 12.255 y emigrados 7.162. Se realizaron 3 vuelos nada más por el Aeropuerto Internacional José Martí, en los cuales vinieron 71 personas de Perú y 26 personas de Argentina. Permanecen hospedados en casas de arrendamiento 1.740 personas, menos que ayer, pero discretamente. Y como hemos dicho todos estos días, la provincia de La Habana y el municipio y la de Santiago de Cuba son los de mayor número de extranjeros viviendo en casas de renta. En La Habana, ya muy específicamente, Playa, Plaza, Centro Habana y Habana Vieja son los lugares donde hay una mayor presencia de extranjeros en estas casas. Permanecen ingresados 3.241 pacientes, prácticamente más de 1.000 personas más que el día de ayer, y de ellos 1.518 sospechosos y 247 confirmados. Y permanecen en vigilancia en la atención primaria 26.587. Para el diagnóstico del COVID-19 se estudiaron en el día de ayer 803 casos. Es la cifra más alta que hemos tenido desde que comenzó esta pandemia, y de esos 480 se procesaron en el IPK, 188 en el Laboratorio de Biología Molecular de Santiago de Cuba y 135 en el de Villa Clara. Como resultado del estudio de estos 803 casos, 36 muestras, o sea, el 4,5%, resultaron positivas al COVID-19. De esta forma, el país acumula 4.145 muestras realizadas y 269 positivas al día de hoy. Como ustedes ya también expresamos, ayer se confirmaron 36 nuevos casos, lo cual es un acumulado de 269 en nuestro país. Los 36 casos confirmados ayer, 35 son cubanos y un extranjero de China fueron los diagnosticados. De los 35 cubanos, 5 tienen fuente de infección en el extranjero. España 3, Haití y Estados Unidos, 1 cada uno. Y 26 fueron contactos de casos confirmados. 4 fueron contactos de viajeros procedentes en el exterior. Fíjense que siempre hay un vínculo, se puede demostrar un vínculo de la persona que se confirma con un extranjero o con una persona que ya ha sido diagnosticada anteriormente. De los 269 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 239 presentan una evolución clínica estable. Como dijimos en días anteriores, se reportaron ya 6 fallecidos, un paciente que se evacuó, y 15 altas se acumulan, ya que en el día de ayer se dieron 2 altas más. Se mantienen críticos 6 de los pacientes y graves 2. De los pacientes críticos, del día de ayer que se mantiene, está la enfermera que procede de Venezuela, de 54 años, que se encuentra ingresada en el hospital de Villa Clara,
que tiene como factor desfavorable la diabetes mellitus y que se mantiene reportada o se reporta en el día de hoy como crítica, reportada crítica en estos momentos. Está la cubana de 71 años de Santi Espíritu, que está también en el Hospital Militar de Villa Clara, que arribó de España el 20 de marzo y que ha presentado un empeoramiento clínico y radiográfico. Por lo tanto, se reporta como crítica extrema. Un paciente de 49 años de Tahuasco, Santi Espíritu, con antecedentes de hipertensión arterial, procedente de República Dominicana, que está ingresado también en Villa Clara y que se reporta crítico igual que el día de ayer. Un paciente cubano de 70 años, contacto de una persona que vino de España, ingresado en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, Hospital Naval de aquí de La Habana, y que presenta una insuficiencia respiratoria y se reporta crítico. Este caso ya estaba reportado crítico desde el día de ayer. Un residente en España de 83 años de edad que se encuentra ingresado en el IPK, que tiene un distrés respiratorio y se reporta de crítico. Y se incorpora en el día de hoy como un caso nuevo crítico un paciente de 42 años de aquí de La Habana que tuvo contacto con un viajero procedente de Lombardía, Italia. Esta es la región de Italia que desde que comenzó la epidemia en este país, la pandemia, ha reportado el mayor número de casos y el mayor número de fallecidos, y en donde además se encuentra la Brigada Médica Cubana que está laborando en este país. Este paciente se encuentra ingresado en el hospital Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, el Naval, y se reporta de crítico en el día de hoy. Y como grave está el paciente de 72 años, francés, que lleva varios días en el Hospital Militar de Matanzas, que además tiene un grupo de enfermedades asociadas, diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatía, y que se reporta de grave, un grave estable hasta el momento. Y la ciudadana cubana residente en Estados Unidos de 68 años de edad, que se encuentra ingresada en el IPK, que tiene también antecedentes de enfermedades, diabetes, hipertensión y arritmia, y que se reporta de grave desde el día de ayer. Hay dos pacientes dados de alta en el día de ayer. Son dos pacientes rusas que fueron positivas al COVID, que se encontraban ingresadas en el IPK y que ya en el día de ayer fueron dadas de alta como tal. Ahí nos planteaban los compañeros periodistas el interés de la población en conocer la procedencia por provincias y municipios de los casos confirmados todos los días. Parece que algunos de los días yo no los dije todo en detalle, pero bueno, ellos nos ayudaron. Son 36 casos confirmados, 5 son de Pinar del Río, 3 del municipio Pinar y 2 de Consolación Sur, de la comunidad Camilo Cienfuegos, que ustedes saben que está en cuarentena. De Artemisa son 4, 2 del municipio de Artemisa, 1 de San Antonio de los Baños y 1 del Mariel. De La Habana son 7, 3 del municipio Marianao, 1 de Playa, 1 de 10 de octubre, 1 de Plaza de la Revolución y 1 del Cotorro. De Matanzas hay 1 del municipio Jovellano, de Villa Clara hay 2, 1 del municipio Cifuentes y 1 del municipio Santa Clara. De Santi Espíritu hay 2, del municipio Tahuasco. De Ciego de Ávila son 6, 2 del municipio Ciego de Ávila. Y Baraguá, Venezuela, Majagua y Florencia presentaron 1 cada uno. De Camagüey 2 del municipio con el mismo nombre, del municipio de Holguín en la provincia de Holguín son 4, y de la provincia de Santiago de Cuba son 3, 2 del municipio Santiago y 1 del municipio Contramaestre. Entonces, creo que estamos en condiciones de pasar a la ronda de preguntas que se han venido haciendo y aquí estamos a su disposición. Doctor, yo esto lo adelantaba. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta viene del periódico Trabajadores y dice lo siguiente:
¿Cómo se determina el fin de la pandemia, en un país y en el mundo a partir del último caso o cuántos días después de la aparición del último caso? Bueno, las pandemias, si digo pandemia, estoy hablando que afecta a muchos países y prácticamente a todos los continentes. La pandemia van cerrando los países, las regiones. O sea, siempre para considerar el criterio de pandemia o de epidemia de mi país, digamos, eliminada, yo tengo que esperar 2 periodos de incubación máximo después del último caso. Hasta que eso no se produce, yo no puedo decir que terminé y que corté la transmisión en mi país. Por lo tanto, estamos hablando de 28 días, teniendo en cuenta que el periodo de incubación máximo es de 24 días. Y al ser pandemia y tener afectación un número importante de países, la pandemia como tal se considerará cerrada una vez que ya el último país haya cumplido con los 2 periodos de incubación sin reportar casos como tal. Esa es la información. La revista Excelencias de España pregunta lo siguiente. Con la proximidad de la temporada de lluvias en Cuba y dadas las características de este virus, ¿pudieran las precipitaciones convertirse en un factor de riesgo para su propagación? De ser así, ¿qué medidas adicionales pudieran implementarse? Bueno, este virus no hay demostración ni evidencias que hagan pensar que se transmite a través de mosquitos. De ninguna de las especies, ni de la que transmite mayor número de arbovirosis, como es el Aedes aegypti, que transmite Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla. Eso no está demostrado en esta enfermedad. Si me preguntan el periodo de las lluvias, teniendo en cuenta lo de la infestación del mosquito, no tiene mucha relación con esta enfermedad. Incluso siempre se ha planteado que este es un virus, como todos los virus respiratorios, que generalmente con el calor, con el clima tropical, tiene menos posibilidades de incrementarse. De hecho, todos los virus respiratorios y los cubanos, con el poco frío, el poco invierno que tenemos, sabemos que siempre se incrementan en los periodos fríos del año. Por lo tanto, no debe tener. Ahora, yo sí exhorto que como mismo nos estamos cuidando del COVID y de su transmisión con todas las medidas y vamos a tener que seguir incrementándola, luchemos también contra el mosquito, porque las arbovirosis no se han acabado en el mundo y todos sabemos el trabajo que da su eliminación producto de la infestación del mosquito, sobre todo el Aedes aegypti. No es el tema, y creo que nuestra población tiene suficiente cultura para saber cómo se evitan los criaderos de mosquitos, y creo que es un buen momento que las familias están en la casa, que pueden hacer el autofocal familiar, de forma tal de ir eliminando criaderos. Porque ahora sí, con el verano y las lluvias, se incrementan los criaderos de mosquitos y todas estas enfermedades, todas las arbovirosis, tienen que ver con el incremento de esto, que además no se han eliminado en el mundo porque exista COVID. Pregunta Cuba Debate. Se ha dicho que las enfermedades de base de un individuo como la diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son factores de riesgo para desarrollar cuadros graves de la COVID-19 si esta persona se enferma. ¿Puede ejemplificar qué % de la población cubana padece diabetes, hipertensión o fuma? Algunos estudios internacionales hablan de marcadores en los enfermos que podrían, ante las enfermedades infecciosas, predecir cuál persona podría agravar. ¿Se estudian estos marcadores en Cuba ante la emergencia de la COVID-19? Bueno, en nuestro país, según los estudios que se han realizado, hay un 10% de la población que padece de diabetes. Esto cambia de región, esto cambia con edad, esto cambia con un grupo de factores. El 30,9% de la población cubana
somos hipertensos y el 23,7% de nuestra población pues padece de asma bronquial. Solo tener en cuenta que en Cuba, de las 10 primeras causas de muerte que existen en nuestro país, 9 son por enfermedades crónicas no transmisibles: cardiovascular, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades renales. O sea, 9 son por estas causas, y que estas enfermedades tienen como antecedente un grupo de factores de riesgo. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el COVID? Bueno, es que nunca perdemos la oportunidad de aprovechar de la autorresponsabilidad de las personas para evitar tener muchas de estas enfermedades, aunque algunos tengan algunos factores genéticos, pero evitarlas. Y los factores de riesgo son el mal hábito de fumar, que ya lo hablamos aquí, es el alcoholismo, es los malos hábitos higiénico-dietéticos, la forma de comer, es el sedentarismo, la falta de ejercicio. Entonces, son factores de riesgo que tienen que ver con estas enfermedades, y si yo además tengo estas enfermedades, no las tengo correctamente compensadas, pues si adquiero lamentablemente este virus, pues las posibilidades de tener una evolución crítica o desfavorable son mayores que el que no las padece. Hay un grupo de diagnosticadores en nuestro país que son diagnosticadores de tecnología suma, que en algunos casos le llamamos marcadores tumorales, que esto no pronostican o no dicen cuál va a ser la evolución del COVID en una persona que lo tenga, pero sí, y aprovecho y los menciono porque permiten detectar estas enfermedades y como es natural, hacer el tratamiento para evitar su descompensación. Ahí tenemos el test de microalbuminuria, que detecta daño vascular, la sangre oculta en heces fecales, que detecta el tumor de colon, y el PSA, que los hombres a partir de una edad determinada debemos hacerlo para detectar la posibilidad de una tumoración de próstata. Ahora, predictores, ¿cómo es que dice? O sea, marcadores de enfermos que podrían, ante las enfermedades infecciosas, predecir cuál persona podría agravar. Entre los marcadores lo que tenemos es la presencia de estas enfermedades y su compensación o no en el momento de adquirirlo. Pero marcadores determinando como tal, eso no lo tenemos nosotros ni lo hemos visto en ningún lugar. Periódico Granma pregunta lo siguiente: ¿en qué fase se encuentra la producción de una vacuna contra la COVID-19? ¿Qué países están involucrados en su desarrollo? ¿Existe una fecha estimada en que podríamos contar con ella? Sí, yo un día lo dije acá, ¿no? Cuba, con toda su comunidad científica, pues está trabajando en muchos aspectos que tienen que ver con el COVID. Tratamiento, investigaciones, candidatos vacunales, pero yo prefiero dejar, como se explicó creo que en la noche de ayer, una mesa redonda que va a haber en los próximos días, donde todos los científicos que vienen trabajando en esto van a explicar en qué momento están como tal. Sí, nosotros hemos leído de la vacuna que se supone que está elaborando China y Estados Unidos, que siempre plantean que hasta el próximo año no van a tener algo en específico, porque una vacuna conlleva un grupo de ensayos previos para poderla autorizar. Pero de todas formas le pido a nuestra población que espere unos pocos días, que se va a hacer una mesa redonda con todo lo que tiene que ver con la posible vacuna y con los otros aspectos que está trabajando nuestra comunidad científica en el país. La agencia Xinhua de noticias de China pregunta lo siguiente: los test rápidos con una gota de sangre detectan el virus. ¿Podría entonces la picada de un mosquito transmitir el virus? Ya dijimos, el papel de mosquito no demostrado, y sí,
el test rápido, que además se le ha hecho una información a la población, se ha visto cómo se toma y demás, pero no, o sea, esto es una cosa que se haga el test rápido de esta forma y otras que tenga que ver en la transmisión de los mosquitos. Prensa Latina pregunta: ¿cómo se prepara Cuba ante la eventualidad de que el 30% de las pruebas puedan ser falsos negativos, como afirma Francia ante su amarga experiencia? Sí, nosotros tenemos unos protocolos, unos algoritmos de diagnóstico, que son algoritmos que tratan de evitar la existencia de falsos positivos. Y creo que ayer lo estábamos explicando, el test, se hace el test rápido, que comenzamos en el día de ayer, el día de antier, y este test rápido de todas formas, que te dé positivo, nosotros le hacemos de todas formas el PCR en tiempo real, que eso es biología molecular, biología muy sensible, muy específica, que además tiene un margen de error muy pequeño. Por lo tanto, esto nos da una garantía. Segundo, el que nos da una prueba de PCR en tiempo real positiva al COVID, de todas formas, como también lo he explicado, a los 15 días de estar ingresado, de estar con un tratamiento, con una evolución clínica favorable, se le vuelve a repetir esta prueba, que reitero, con un alto poder de que no se le vaya a nadie el que tenga el coronavirus. Y si diera positiva a los 15 días, lo cual pudiera ser, nosotros no hemos tenido esa situación hasta el momento, pues se le vuelve a repetir a los 5 días. Y de todas formas, es negativa, vas para tu casa, estás 15 días restringido en tu domicilio, sin salir, sin visitas, haciendo tu tratamiento en ese momento. Y al mes, porque son 15 días después, te volvemos a repetir la prueba como tal. Por lo tanto, nosotros lo que con el algoritmo diagnóstico que tenemos en nuestro país, que además es el mismo que tienen algunos otros países, evitamos este alto por ciento que se plantea que en Francia ha tenido de que se le vayan pacientes que estén positivos. Muchas gracias, doctor, por sus siempre oportunas informaciones. Gracias a la prensa por enviarnos sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias a ustedes. Era la información que desde el Ministerio de Salud Pública actualiza la situación de la COVID-19 en nuestro país. El doctor Francisco Durán, quien es el director nacional de epidemiología del MINSAP, refería que ya 178 países tienen la presencia del nuevo coronavirus. De ellos, 166 se encuentran en transmisión. La noticia lamentable es que la letalidad, o sea, el número de personas que mueren con respecto a los contagiados ha subido y hoy es de 5.5% esta letalidad. En el caso de Cuba, en la jornada de ayer, fueron diagnosticados 36 nuevos casos positivos a la COVID-19, ya sumando 269 las personas confirmadas en nuestra nación. Fueron dadas de altas 2 personas, 2 ciudadanas rusas, que se encontraban ingresadas en el Instituto Pedro Curie, y se reportan hasta este momento 239 personas que presentan una evolución clínica estable, 6 fallecidos, como ya hemos comentado en jornadas precedentes, un evacuado hacia los Estados Unidos, 15 altas, como les comentaba, y lamentablemente 6 personas se encuentran en estado crítico y 2 graves. El Ministerio de Salud Pública también respondió preguntas de la prensa nacional y extranjera, y una que nos parecía muy interesante era la relacionada con el término de cuándo se puede decir que ya no hay transmisión, ya no hay nuevos contagios en el país. En ese sentido, el doctor Francisco Durán respondía que serían 2 periodos de incubación luego de que haya sido confirmado el último caso en el país. Estamos hablando de 28 días después de haber diagnosticado el último caso. Información de último minuto que nos llegaba desde el Ministerio de Salud Pública. Nosotros en las diferentes emisiones del sistema informativo de la televisión cubana, Canal Caribe, y por supuesto todo el sistema de prensa cubano, les actualizaremos sobre la situación de la COVID-19 en el país y por supuesto todas las medidas para su enfrentamiento. Por hoy es todo, nos vemos mañana con puntualidad a las 11 de la mañana.